usted o por dónde se podría solucionar? A ver, como, bueno, yo dije en el reportaje, bueno, buenos días a todos, Buenos días. primero que nada. Pienso, como dije, yo soy tan persona como la persona que no tiene AFP, que es la persona que recibe la pensión solidaria. Y yo por el hecho de estar en la AFP no tengo derecho a esa pensión solidaria. Entonces, yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puedo tener, como dije yo, un poquito? No pido los 110, pido un poquito más de lo que tengo. No sé qué pueden hacer. Yo creo que aquí hay algo que hacer, porque no puede ser. O sea, yo pensaba que soy la única con el problema de mis 18.500 pesos, pero quise dar esta entrevista porque ¿cuántas personas más hay atrás de esto? ¿Cuántas más Marcelas hay? ¿Cuántas más Marcelas? Hay muchas, pues, y usted tiene toda la razón, porque en el fondo, Mari, perdón, acá estamos hablando de una solución, Andrés, ¿cierto? Sí. Pero también estamos hablando de muchas como usted, muchas personas como usted que están en el sistema de FP, que alcanzaron a ahorrar muy poquitito, o llenas de laguna, y tienen una situación aún peor. Y no están dentro de los beneficios. No, y que quisieran tener un ingreso como la pensión solidaria. O sea, para ella, para los 18 lucas que gana, los 110, imagínate. O sea, hasta ahora ella ha quedado fuera, hasta ahora de las soluciones, ¿no? Por eso, esta conversación, Marcela, ¿a usted qué le pasa? ¿Le hace algún sentido cuando escucha estas propuestas? ¿Algo de eso le sirve a usted? Es que, disculpa, pero yo, entre todas las propuestas que han hecho, en ninguna han dicho la AFP. O sea, ninguna le toca el caso suyo. A ninguna le toca un poquito de la solidaria a la AFP. O sea, no lo he escuchado. De hecho, cuando se estaba haciendo este reportaje, se estaba haciendo por la pensión solidaria. Y al periodista le llamó la atención mi pensión. Como yo les dije, se habla de la solidaria, pero nadie sabía hasta ahora que hay, como dices tú, muchas Marcelas atrás mío. Y eso es bien curioso porque en el fondo, perdón Mari, en el caso de Marcela, es que aquí tenemos dos casos distintos. Tenemos un caballero que dice, yo no fui previsor en el fondo, yo no ahorré, yo directamente, como muchos hoy día, muchos trabajadores independientes que no ahorran, pero sí tiene derecho a una pensión básica solidaria sin haber tenido esa previsión. Y Marcela, que tuvo esa responsabilidad, que a lo mejor no tuvo todos los fondos que requiere, porque tuvo lagunas, etcétera, no le alcanzó, no tiene como ese... No sé si premio, mínimo, pero ese mínimo de decir, bueno, hizo un esfuerzo. ¿Usted qué edad tiene, Marcela? ¿62? Yo ya tengo 62. Sí, es que lo que pasa es que la pensión básica solidaria se gatilla a los 65 años. Y también le llega a las personas que cotizaron a la AFP pero que no le alcanza para llegar a ese umbral. O sea, a los 65 a Marcela le tocaría. Le va a tocar a los 65, de todas maneras. Pero perdón, lo que yo quiero decir, limbo de 5 años? Lo que yo quiero señalar es que la propuesta que nosotros hacemos justamente, Marcela, es para subir todas las pensiones del sistema de AFP, no la básica solidaria. Es poner este piso mínimo universal para todas las del sistema de AFP y que sobre ese piso mínimo, igual a la básica solidaria, esté, ¿no es cierto?, lo que uno logra con su ahorro, que muchas veces es un ahorro, sobre todo para las mujeres, muy difícil y que genera pensiones muy básicas. Yo te quiero decir que para las mujeres la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que representa la pensión del último sueldo es de apenas un 13%. Un 13%. ¿Por qué? Porque jubilan antes, porque viven más y porque tienen mucho más dificultad de tener un empleo remunerado, estable y formal. Entonces, realmente la desigualdad para las mujeres del sistema actual es dramático. Perdón, hay muchas áreas de la economía chilena que son regulados en sus ingresos, en sus ganancias. ¿Por qué a las AFP nunca se le ha puesto, me puede repetir las ganancias que tienen lo que da año? 550 millones. Claro, 551 millones de dólares entre enero y septiembre. 551 millones de dólares solo enero, septiembre. O sea, ¿no? yo creo, a ver, es que, 70% más que el año pasado. Sí. Ok. ¿Y por qué nunca a la AFP se le ha puesto una base o un mínimo, por ejemplo, de que no puede haber un pensionado de AFP que gane menos que la pensión básica solidaria, que es el mínimo que el Estado chileno considera que una persona puede recibir para tener algo de vida en el año? O sea, esa es una buena idea, en realidad. Porque sí, con esta plata, 9 meses de utilidades, 551 millones de dólares, quiere decir que problemas de caja no tienen precisamente, ¿no? No es que estén pasando un mal año, están pasando un año que tiene 70% de ingresos más altos que el año anterior. En un año en que todos lo hemos pasado mal, ellos lo están pasando relativamente bien y holgadamente bien. Pero nunca se le ha puesto también porque los entes reguladores son los responsables de la cancha del juego, o sea, de la cancha en que se juega se podría cambiar ahora, quizás. Y se le podría exigir, por ejemplo, a la AFP
se les podría exigir que no pudieran entregar pensiones que fueran inferiores al pilar básico solidario. Bueno, la propuesta nuestra es un poco mejor, porque pone como piso mínimo eso y sobre eso lo que ahorras. Lo que ocurre es que lo que estaba planteando es que el financiamiento tiene que ser vía solidaridad, vía impuestos generales, y también una de las cosas que ha estado sobre la mesa, que es fundamental, es ponerle límite a las utilidades de la AFP. Que tengan utilidades, pero no tengan esta obscenidad de utilidad, y que el resto vaya efectivamente a financiar. Sí, pero ¿No se entendamos puede también- financiar entendamos- todo con las utilidades? No, Porque no alcanza, no no alcanza. No, Ya. no, O sea, no, necesariamente hay que poner recursos del Estado de los de propios todas maneras, cotizantes. estamos hablando de como más de 4.000 millones de dólares el que nosotros garanticemos este piso Claro, mínimo, es lo universal. ¿ya? Y por lo tanto eso requiere un financiamiento múltiple. Solidaridad, sí, no todo tampoco es solidaridad de cotización como plantean algunos. ¿Por qué? Porque digamos las cosas como son. Los empresarios sobre todo, no cotizan al sistema FP, entonces no estarían aportando nada a la Exacto. solidaridad. Los sueldos Serían más los altos más jóvenes. cotizan por el tope, no por el total. Y por eso que tiene que haber algo de solidaridad de la cotización, algo de impuestos generales, ¿no es Sí, cierto? el sistema que ya explicaste Y utilidades me de la parece muy AFP para coherente. poner un piso para que suba también la- alcance a la hablar, AFP. Daniel, Sí. tú como analista, porque estamos hablando de uno de los principales problemas y demandas de la ciudadanía. Yo creo que es súper importante focalizar la discusión más allá del aspecto técnico que se verá en su momento, ¿no es cierto? Pero la idea general que plantea Fuad, me gusta esto de un sistema de dar un mínimo universal, porque creo que la condición de ciudadanía así lo exige. O sea, en una democracia nos entendemos todos como iguales en algún sentido, que no es una igualdad de ingresos, sino que nos podamos relacionar en pie de igualdad. Y eso requiere estos mínimos, que también son materiales, de trato, de muchas cosas, que requieren eso, de que sentamos que nos podemos relacionar de tú a tú, más allá de que tú ganes más que yo más que tú, porque eso, todos tenemos un pie de dignidad que es importante. Entonces yo creo que ese principio, más allá de cuánto es, cómo se financia, es súper importante. Eso separado, sin embargo, de la discusión sobre cómo lo financiamos, y ahí puede ser una idea esto de las grandes empresas, pero hay que tener ojo porque las empresas son capital móvil, si uno quiere atraer inversión y les cobras mucho impuesto, puede que no lleguen tanto. Creo que otra cosa que yo tiraría para la mesa, para que los expertos la vean, es el tema de las exenciones que También hay una puede cantidad de exenciones enorme. Hay un tema polémico ahí que es el diésel, ¿no es cierto? El diésel que ahí el gremio de los camioneros no le gusta nada que uno mencione esto, pero ahí ellos tienen una omisión. O sea, están pidiendo pagan más una tarde, exención, Daniel, quieren, entonces. quieren más cosas, pero No solo esa ellos, plata es gigantesca. O sea, todos los Transporte usuarios de diésel, aéreo, aéreo, minería. la benzina es esto y el diésel es así, ¿no es cierto? Y el diésel tiene costos ambientales. El diésel es mucho entonces, más contaminante. es contaminante. Entonces hay toda una serie de cosas y de montones de La ganancia de regímenes capital en la especiales, bolsa. ganancia de capitales, todo eso que son exenciones. Es mucho más fácil tener un sistema tributario que tiene tasas parejas para todo el mundo, que llena de hoyos como queso, ¿no es cierto? Por la cual se te mete la gente que al final tiene buenos abogados y se salva. Entonces creo que ese es otro principio que yo metería. Ahora, a largo plazo creo que es importante, yo creo que eso es lo que la discusión que debiéramos empezar a tener. Yo sé que la urgencia de la violencia es ahora, digamos, pero la discusión para usted, esto va, creo yo, es hacia hablar derechamente en Chile de cómo de aquí a 10 años construimos los comienzos de un estado de bienestar propiamente tal, que dé seguridades no solo en pensiones, sino que en salud. Salud es un drama lo que está pasando. En fondo, crear un sistema de seguridad De pisos de dignidad. de pisos de dignidad. Yo creo que ese, Ya, pero para eso ese es el efectivamente, horizonte. como dice Fuad, hay que tener, o sea, como se tienen gastos, se tienen que tener ingresos. Se tienen que tener, pero hay que tener una discusión política ordenada en que esto se plantee en plazos, porque de aquí a mañana, como esto de aquí a ahora, no tenemos la plata ahora, pero tenemos que movernos hacia allá. Y Sí, gracias, pero ¿sabes qué? afortunadamente Hay que- tenemos deuda pacto baja. por la dignidad de la hay que vejez lo tener- podemos hacer. Hay que tener recursos permanentes, yo estoy de acuerdo, pero también me sumo a lo que plantea Iván y que yo creo que mucha gente en su casa va a estar de acuerdo. Perdónenme, pero debe ser la instancia ahora, estamos de acuerdo para con que eso, ahora. vayamos todos a la misma parada. El gran Porque no pacto por puede la ser dignidad. que solamente vayamos juntos en los momentos buenos y a las cosas malas no vayamos juntos. O sea, las AFP cuando pierden, no pierden. Claro. Perdemos nosotros. Y cuando Entonces, ganan, ganan. eso no- y cuando ganan, ganan. Entonces, no puede ser. Eso hay que cambiarlo Sí, claro. luego. Marcela quiere decir algo. Sí, algo bien importante que es por lo que vengo en realidad. Bueno, esto es una pensión de viudez la que yo recibo. No son mis fondos. Son los fondos de su marido. Son los Claro. fondos de mi Usted marido. tenía Esos son los en su 18.000 familia había pesos. una pensión X hasta que su marido murió. Claro, a él lo jubilaron anticipado por invalidez. Entonces los fondos se fueron consumiendo antes de. Entonces, esta es una pensión. Yo quise hacer los trámites para jubilarme yo. Llamé a la superintendencia, que esto es lo más importante. Y sobre lo mismo, le dije a la niña, mire, ¿sabe que yo estoy recibiendo la pensión de viudez de tanto?
lo cual ella se asombró mucho, como todo. ¿De cuánto? Me dijo, de 18.500 pesos. Me dijo, ¿y usted hizo el ajuste de pensiones? Y yo le dije, discúlpeme mi ignorancia, ¿qué es esto? Me dijo, usted tiene que ir a la AFP y pedir un ajuste de pensiones para que le suban esa pensión. No tenía idea. Al otro día me fui a la AFP, lo cual no querían recibirme mi petición. ¿Cómo? ¿Le dijeron no? No, me dijo, la persona que me atendió en la AFP me dijo, no, es que esto es lo que a usted le corresponde. Entonces le dije, discúlpeme, pero me mandaron de la superintendencia a hacer un ajuste de pensión. Y se puso a conversar con su colega, y lo cual, sí, tenía derecho a un ajuste de pensión. Y menos de un mes, me depositaron 76.000 pesos. Pero si no dices nada. De No digo 18 a nada. 76. Si no digo nada, la AFP sigue. Pero es que eso además significa, No perdón, que la sé. AFP tiene capacitado a su personal para ponerle trabas al cotizante. O sea, porque efectivamente si ella va a pedir, En la lo que tiene que industria decirle, del mire, abuso. señor, usted tiene derecho a esto. Pero claro, lo más importante, no que te perdón. oculten los derechos, pues. Oh, Lo más perdóname, importante decía que... y mira, Lo más importante es que cuando revisé mi cuenta me habían depositado esos 76.000 pesos. Dice 76.000 y algo, nada más, en mi correo. Llamé a la persona con la que tenía que hablar en la AFP y me dice, en realidad lo que usted está sacando son 89.000 y fracción. ¿Cómo? Pero con los descuentos, me dijo, le quedan 76. A ver, le dije yo, discúlpeme, ¿de qué descuento me está hablando? Me dijo, lo que pasa es que a usted se le descuenta el 7% de salud y no sé qué otra cosa que es de la AFP. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una desinformación total Gran, de la AFP, de la superintendencia. No sé cuáles de los dos son los que tendrían que darme esa Y información. ahí, ¿sabes qué, Marcela? Que nos explique, Andrés, cómo una pensión puede pasar de poco más de 18.000 pesos a 76.000 O pesos. sea, yo no sé el ajuste que hizo Marcela. En el fondo, cada caso aquí es súper particular. Yo no sé si están sumando lo que tú habías acumulado con la pensión de tu marido. No sé, cada caso es bien No, particular. si Ya. esta El es... marido. Es la idea. Es la plata de mi marido. Mi marido falleció hace un año, 8 meses. Esta pensión, este ajuste me lo tendrían que haber dado con un retroactivo. ¿Pero te explicaron por qué era ese ajuste, Marcela? Es Porque uno no entiende por qué salta el monto tanto en el fondo. por las platas que habían quedado dando vuelta. Claro, Entonces, los eso lo ahorros tuyos, ajustaron. como cumpliste 60 años, ¿no es cierto? Los ahorros tuyos ya se suman a la pensión de dice que viudez. no. Pero, No, dice que no, dependemos. solo la ¿Tú tienes pensión de alguna vez viudez. cotizaste? No, si yo tengo mis ahorros, y por Eso eso te yo iba a quería jubilar. ¿No te has jubilado tú Pero todavía? no, eso no se ha tocado. Ah, ya. Y esto me dijo la niña que eran platas que desde el momento que él falleció quedaron dando vueltas y se Dando vueltas. ajustaron justo ahora. Pero justo ahora que yo fui y las pedí. O sea, lo que pasa es que ahí yo creo que Rarísimo. hay un tema de efectivamente aquí hay una industria del abuso. Mira, yo este año tuve que ganarle un juicio en mi calidad de abogado de la AFP porque ni siquiera quería entregar la información de cómo se calcula lo que se llama cuota fondo con lo que te calcula la pensión. ¿Usted demandó al FP? Sí, no, yo no lo demandé, lo mandó un ciudadano, yo fui su abogado, usted fue el y abogado, le ya. ganamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ni siquiera quieren entregar la información de cómo se conforma la cuota fondo, que es lo que te permite calcular tu pensión. Hay una opacidad total y absoluta. Mira lo que ocurre, y en eso sí yo soy el demandante, con otro abuso más, que esto no es con los afiliados, pero fue con el Estado. Cuando las AFP crearon AFP de papel, se fusionaron para no pagar 500 millones de dólares. Y eso se autorizó. Y la verdad es que hoy día yo estoy demandando por nulidad de derecho público de esa operación porque claramente fue fraudulenta para solamente no pagar impuestos. Entonces creo que eso es lo que tiene absolutamente cansado a la ciudadanía. Yo quiero terminar porque tengo que partir dando solo un ejemplo concreto para que la gente en su casa entienda de qué es lo que significaba nuestra propuesta. Hoy día la pensión promedio del sistema de AFP es de 220.000 pesos. Sin contar el reajuste que se aprobó la ley de presupuesto, hoy día la pensión básica solidaria es de 110. Si le pusiéramos eso como piso mínimo, el promedio, que es de 220, pasa a 330 de inmediato. O sea, eso mueve la aguja. Tiene un impacto. Si le calculamos además el reajuste que está teniendo la pensión básica solidaria, eso sería mucho más todavía. Por eso es que yo creo que aquí tenemos que hacer un pacto por la dignidad de nuestros viejos. Que también, cuando vamos a pedir más impuestos, digamos que, ¿para qué lo que es? Yo creo que aquí deberíamos hacer un esfuerzo mayor con las mega empresas para que no les salga gratis como hasta la hora de la crisis. Gratis, nos han puesto un peso más, efectivamente para poder mejorar la pensión de todos los chilenos.
para poder mover la aguja, para poder garantizar la dignidad. Y eso tiene que ir acompañado también con ponerle el cascabel al gato Y a antes un que te vayas, conjunto de abusos ¿hay que hay. espacio, perdón, ahora para garantizar que ningún pensionado de AFP reciba menos que el ingreso del empleado solidario? O sea, ¿hay hoy 10 espacios y cómo se podría Pero por hacer? supuesto. ¿Pero cómo? Con la propuesta que nosotros que hicimos, efectivamente, a través de la pensión piso mínimo universal, ¿ya? Y con el sistema de financiamiento, que una parte de la cotización, como te digo, que se va a crear de cargo del empleador, vaya a financiar esto con impuestos generales. Y yo le agregaría algo de lo que tú ¿Ya planteas. ha sido que, acogida la propuesta de usted? mira, técnicamente sí, todo dice sí, pero el problema es plata. Bueno, entonces aprovechemos la reforma tributaria que está en tramitación agregarías tú de eso? para sacar la plata que falta y también limitemos las utilidades de la AFP para poder, aunque no es muy significativo para el objetivo, es muy significativo desde el punto de vista de la justicia, de que una parte de estas utilidades que son obscenas vaya efectivamente también a contribuir a mejorar las pensiones de todos los chilenos. Perfecto, Te voy a Juan, decir muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto que puede Te voy a ser decir algo, Marcela Diga. bueno, iba en lo del retroactivo. Me dijeron que tenía que pedirlo con un retroactivo. Tenía que llegarme, lo cual no llegó el retroactivo. Volví a llamar, me dijeron que yo tendría que haber hecho el trámite antes del año que había fallecido mi marido. Y si yo no tenía información, ¿cómo iba a ser un trámite que no tenía idea? Entonces ahora yo mandé la solicitud para apelar a eso, para que me devuelvan mi retroactivo. Y o sea, si a usted no se le ocurre ir a preguntar por esos 18.000 pesos No, que nada. tenía de pensión, probablemente todavía le estarían depositando lo mismo. Hasta que muriera. 18 lucas. Entonces, mi mensaje es que las personas que estén en esto, pasando por esto, no saber qué hacer, vayan, llamen y para que solucionen sus problemas. Mire, ¿sabe qué, Marcela? Precisamente queremos ir con Matías Vera, que también está con un caso bastante similar que queremos que nos contemos. Queremos agradecerte a ti, Marcela, por estar con nosotros. A Muchas usted, don gracias. Juan,